Todas y a todos. Vamos a iniciar un nuevo vídeo. En este caso voy a comentar algo sobre África. Mirad, me han recomendado que en ocasiones parece que es que estoy enfadado, que bueno, realmente lo que está pasando en el mundo es muy duro, muy trágico y es para estar enfadado. Pero también tal vez pues a muchas personas les lleguen mejor las cosas con más tranquilidad. Por lo tanto, voy a procurar tenerlo. Alguien puede decir, este va a hablar de África, pero no habla de lo de Biden, de lo de Trump. Mirar, sinceramente, yo creo que el próximo presidente, sea Kamala Harris o sea Biden, la política exterior de Estados Unidos no va a cambiar sustancialmente, entre otras cosas porque en Estados Unidos el presidente manda menos de lo que creemos que manda. Por una razón, porque Estados Unidos es una dictadura plutocrática, mandan los plutócratas, es decir, grandes multimillonarios que tienen el poder y que a su vez financian a los candidatos a la presidencia, y la financiación de los candidatos y candidatas, en este caso a la presidencia, pues conlleva compromisos y por lo tanto luego posteriormente Trump o Kamala Harris o quien sea por parte del Partido Demócrata aplicarán las políticas que los plutócratas, que los grandes millonarios, que sus grandes financiadores y patrocinadores les digan y les obligan a hacer. ¿Que tienen cierto margen de maniobra? Pues sí, es cierto. ¿Que hay plutócratas más conservadoras y plutócratas menos conservadores? También es cierto. Que Biden, o sea, que Kamala Harris representa el globalismo y el capital financiero globalista y es una, una mujer al servicio de Soros, es cierto. Que Trump está a sueldo de otro tipo de grandes capitalistas, más centrados en el tema nacional y que representan menos el sector financiero y más el sector industrial, agrario, etcétera. También es cierto. Hay diferencias. ¿Por qué hay diferencias en los financiadores? Vamos a África. Un respeto. En estos momentos en los que yo estoy diciendo y defiendo la tesis de que el mundo está cambiando, que los que nos cuentan en la sexta o en la 1 o en la 2 o en la 3 o en la 4 o en la razón o en el mundo o en el país es mentira, es verdad. Yo me reafirmo. El mundo que nos cuenta el New York Times no existe, es incierto. El mundo está ya caminando a otro ritmo y por otros derroteros. Los grandes países del sur global, pero también los pequeños países del sur global, han comenzado a tener, a luchar, a pelear, han comenzado a luchar y a pelear por su independencia y por tener posiciones propias. La propia guerra de Ucrania no se entiende si no estamos desde ese punto de vista. Hay quien dice, todos son igual, todos son lo mismo, es total. Yo no pienso así, sinceramente. No lo creo. Pienso que unos son buenos y otros son malos. Pues pienso que por el lado neocolonial, globalista y del capitalismo occidental, efectivamente, representan una idea caduca ya del mundo, liquidada y finiquitada, pero pienso que por otro lado en el sur global pues también hay personajes, personajillos, personajetes y personajones que no son dignos de confianza ni que nos van a resolver ni apoyar a los pobres del mundo, sino que están apoyándose a sí mismos. Pero sí hay una realidad, y es que el imperialismo norteamericano, el imperialismo de la anglósfera, está pasando por una crisis, o por lo menos el inicio de una crisis bestial, de una crisis capitalista, pero también de una crisis de modelo y de una crisis civilizatoria, de modelo de civilización. ¿A esto hay que tenerle miedo? Pues no. África. África vivió un periodo de descolonización, primer periodo de descolonización que
Falso, porque en muchas ocasiones las propias potencias colonizadoras favorecieron de alguna manera la independencia para seguir controlando. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo de lo que hizo Francia en África, que facilitó en tiempos de Gaulle la independencia de una serie de nuevas naciones, pero luego, a cambio de darles la independencia, siguieron habiendo cuarteles de la Legión Francesa en todos esos territorios y se creó una moneda que era una moneda subsidiaria o dependiente del franco, conocido como el franco CFA en francés. Por lo tanto, pasamos de una etapa colonial a una etapa neocolonial. En estos momentos que esa etapa se está derrumbando, la etapa neocolonial, pues hay, en primer lugar, en África, vamos a ver, África, cuando las potencias coloniales se hacen con el continente africano, en lugar de respetar las realidades nacionales que las habían, diferentes y diferenciadas, las diferentes grandes tribus nacionales, en lugar de respetar las fronteras que estas grandes tribus o estas grandes naciones o incluso grandes imperios que habían habido en África habían ido crearon unas nuevas fronteras trazadas con escuadra y cartabón en base a los intereses coloniales y al reparto colonial que se hizo. Alemania cogió una serie de colonias, Francia otra serie de colonias y Gran Bretaña otra serie de colonias. Portugal también fue una potencia colonial y España, en menor medida que Portugal, pero también lo fue. Por lo tanto, se crearon, por eso vemos que muchas de las fronteras africanas son así líneas rectas, tal, hay cosas ahí, uno se mete, sale, tal. Pues todo esto viene porque está creado el mapa de África en base a los intereses de los colonizadores. ¿Qué estamos viviendo ahora? Pues estamos viviendo una segunda etapa descolonizadora de África. Sigue habiendo un aliado del imperialismo, un aliado fiel y férreo del imperialismo, que es la monarquía alauita que domina Marruecos. La dinastía que domina Marruecos, ya desde tiempo de Mohamed V, pero sobre todo Hassan II y su hijo, el actual Mohamed VI, son clarísimos sátrapas de Estados Unidos y de Francia. Por lo tanto, ahí hay un pie firme puesto. Y por otro lado, hay dos potencias que pueden representar lo que es posiciones más independientes y enfrentadas a ese colonialismo, que es Argelia en el norte y Sudáfrica en el sur. Sudáfrica junto con Namibia y otro. Hay otra serie de estados que juegan ahí a 2 o 3 barajas. Podemos hablar de Etiopía, podemos hablar de Egipto. Hay estados fallidos también, como es el caso de Libia, que es un estado fallido porque el imperialismo quiso que fuera un estado fallido para derrocar a Gaddafi y para seguir hacerse con las enormes riquezas petrolíferas que tenía Libia y que Gaddafi manejaba a su antojo, pero también en muchas ocasiones, porque hay que decir la verdad, en beneficio de movimientos de liberación, de países que deseaban liberarse, etcétera, etcétera, o también para crear una independencia real en el norte de África. Y Gaddafi tenía además mucha penetración, mucha implicación en el África negra. De hecho, muchos africanos de color emigraban a Libia y en Libia tenían empleo y trabajo, ¿no? Que en estos momentos están siendo perseguidos y muchas de las pateras que han llegado a Italia pues son gente que ha venido huyendo del neorracismo y neoesclavitud
que se ha impuesto en Libia tras el derrocamiento de Gaddafi y tras la aventura colonial de la OTAN. En estos momentos Libia está partida fundamentalmente en dos trozos, uno ligado a una determinada zona del mundo y otro ligado a la OTAN, que es la que interviene. Pero claro, resulta que la OTAN interviene, bombardea, destruye, provoca el asesinato de Gaddafi, pero no construye nada. Destruye el Estado, Estados Unidos, destruye Libia, pero no construye nada. En estos momentos hay una guerra civil en Libia y Libia está partida en dos, con un sector, digamos, que mantiene relaciones, por ejemplo, también con Rusia, ¿no? Por otro lado, una de las formas que las potencias neocoloniales han visto para crear un problema interno y creando problemas internos que las potencias africanas, que los estados africanos sigan dependiendo de ellos, ha sido favorecer al islamismo radical, en concreto a Al-Qaeda y al ISIS, y crear grupos como Boko Haram o como fundamentalmente las distintas facciones de Al-Qaeda en África, tanto en el Sahel como en el Sáhara, como también trataron de introducirlas en el Sáhara entre los saharauis, de lo que fue el antiguo Sáhara español, que sigue siendo España potencia administradora, aunque ha renunciado a ello cobarde y traidoramente en favor de Marruecos por una decisión unilateral de Pedro Sánchez y señora, y entonces pues ahí también se trató de que Al-Qaeda penetrara, pero no se consiguió porque el Frente Polisario logró con decisión acabar con esa situación. Entonces, muchos de estos países, las guerrillas del Sahel y de lo que les crean es problemas. Como la Legión Francesa y tropas españolas y demás, incluso alemanas, que fueron por allí, en realidad fueron a hacer el paripé, a no acabar con Al-Qaeda y a conseguir que de alguna manera sátrapas neocolonialistas y vendidos a Europa siguieran controlando y dominando, pues esto ha provocado una serie de golpes de Estado de liberación y de reconstrucción nacional en el Sahel, con una figura además clave que es la de Ibrahim Traoré, pero con golpe en Malí, en Níger y en Burkina, y últimamente un presidente antineocolonial, y que vamos a ver cómo se consolida, en Senegal, que ha salido electo en elecciones democráticas. Y por lo tanto, esperemos que Senegal se una a toda esta ola de esta segunda descolonización de África, que además cuenta con dos potencias importantes desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista militar. Pues son dos potencias militares, y además, en el caso de Sudáfrica, pertenece a los BRICS, ha llevado al Estado de Israel ante la Corte Penal Internacional, y Sudáfrica, que también, y Argelia, que también se ha hundido a esta condena, que es además el patrocinador, digamos, del Frente Polisario y apoyo fundamental del Frente Polisario, que a su vez tiene una relación pésima con Marruecos, no tiene embajador en Rabat, ni Rabat tiene embajador en Argel, y entonces juegan ahí hay todo un movimiento. Europa abandona África. África además odia a Europa porque sabe que Europa solo va a robarle los diamantes de sangre, todo esto son realidades europeas allí impuestas. Y entonces eso es lo que ha provocado que los africanos hayan buscado inversiones chinas y también inversiones rusas y también ayuda militar rusa para combatir a las guerrillas de Al-Qaeda, etcétera. Esta es una cosa que yo me atrevo a decir que es la realidad, porque es una descripción no de parte, sino politológicamente correcta. Y yo reto a cualquiera que me diga si estas cosas no están siendo así, y si, digamos, el acercamiento a China y el acercamiento a Rusia, que además también se debe a razones de simpatía, en el sentido de que ni rusos ni chinos han colonizado. Bueno, los chinos no han colonizado nunca nada, jamás. Hay quien dice que Tíbet, bueno, vale, por ahí se la puedo aceptar, pero nada más. Los chinos en realidad no han sido una potencia agresiva ni colonizadora, sí es una potencia inversora que va a obtener beneficios, lógicamente. Pero
pero que también invierte de otra manera. Es decir, los chinos controlan ellos las inversiones, no se dedican a darle dinero a un sátrapa corrupto, como es el caso de lo que hace Europa, sino que ellos no, ellos directamente manejan, controlan y demás. Y por lo tanto, el continente africano está siendo cada vez más una causa perdida para Europa. Tanto es así que el presidente Sánchez, amigo íntimo de la dictadura marroquí, pues él sabrá por qué. Él sabrá por qué. Algún día habrá que explicarlo. Pues el presidente Sánchez plantea en la cumbre de la OTAN, seguramente también de boca de Francia, igual le dice Macron, tú chico, di esto. Plantea bueno, que hay una zona que la OTAN tiene que preocuparse de África. La OTAN tiene que preocuparse de lo que está pasando en el Sahel. ¿De qué tiene que preocuparse? ¿De que estén buscando su independencia? Y por lo tanto Sánchez defiende que la OTAN intervenga para apoyar el neocolonialismo. ¿Es eso? ¿Porque otra explicación no tiene? Efectivamente, el Sahel está siendo, junto con Sudáfrica y junto con Argelia, en estos momentos, y Senegal seguramente, y otros países que tengo que tenerlo más claro para afirmar que están en esa posición, pero otros países también que están ahí pensándoselo y viendo a ver qué hacen. Por otro lado, el avance de los BRICS en África es incuestionable e innegable. Luego, lo que Sánchez llama la atención es que, oye, además, curiosamente, por ejemplo, en estas mismas fechas que la OTAN se reúne en Washington hace aproximadamente un mes, no llega, resulta que en esas mismas, en que Sánchez plantea, oye, que África, la OTAN tiene que preocuparse de África, hay que intervenir en África. Pues en Níger los norteamericanos son expulsados y anteriormente tanto Burkina como el Malí han expulsado a los legionarios franceses. Por lo tanto, la policía, los gendarmes neocoloniales ya no están allí. Hay un camino de independencia, hay un camino de esperanza. Porque la solución de África no está en que los africanos cojan pateras y se vengan a Europa. Muchos de ellos, además de los que migran, son personas de las más preparadas y de las que se pueden pagar a un mafioso para que los traslade a Europa, o ellos mismos un largo y duro viaje. Por lo tanto, son personas, muchas de ellas médicos, enfermeras, que les vendrían muy bien a estos países. Por lo tanto, esa no es la solución. La solución es dejarlos en paz. La solución es no intervenir neocolonialmente. La solución es que ellos tengan derecho a un comercio justo y puedan desarrollar las inversiones que. La solución pasa por personajes como Ibrahim Traoré y su postura, su posición política valiente, decidida y clarísimamente progresista y de izquierdas de el compañero Traoré y de lo que el compañero Traoré significa como uno de los personajes centrales de la segunda descolonización de África. No pasa por apoyar a personajes como Mohamed VI en Marruecos, que el primero que se desarrolla es él y que a su vez no solo se desarrolla tanto que es capaz de ayudar a desarrollarse a otros mandatarios europeos. No. La solución no pasa por que se llenen las pateras y todos para acá. La solución pasa por respetar, por apoyar, por defender, por dejar de robar y esquilmar a los países africanos en beneficio de Europa. La solución pasa porque ellos elijan su destino y su camino. Y la OTAN ya está pensando a ver cómo entorpece todo eso y vuelva a.
Luego, estos de extrema derecha que... Mirar. Los que hacen que se llenan las pateras, señoras y señores de extrema derecha, son los mismos que financian vuestros partidos. Yo acuso. Son las mismas redes empresariales que necesitan mano de obra barata. Yo acuso. Porque África, para su desarrollo, también necesita que sus personas más preparadas y más decididas se queden en esos países a sacarlos adelante. O puedan quedarse, porque en muchas ocasiones, en la mayor parte de ellas, quien coge una patera no es por gusto. Y pensar, todas estas personas que vienen a Europa podían estar allí si Europa no hubiera cometido masacres, robos, diamantes de sangre, coltán de sangre. Vamos a pensar un poquito. Muchas gracias.